La asambleísta Mariana Yumbay dijo que a su criterio se engaña cuando se habla del incremento del IVA al 15% temporal. Afirma que una vez subido el IVA jamás bajará. Interviene el asambleísta Lucio Gutiérrez. Visible en donde estén los nombres de los asambleístas que pedimos la palabra para que se respete el principio de igualdad y de equidad. Aquí que elaboramos las leyes debemos dar ejemplo de cumplimiento y de respeto. Frente a la grave crisis económica generada por los gobiernos nacionales y locales, ineficientes, corruptos, que incrementaron y siguen incrementando irresponsablemente la burocracia sin sustento, que construyeron y siguen construyendo obras faraónicas con sobreprecios, con materiales de mala calidad, que eliminaron leyes que incentivaban el ahorro económico público justamente para enfrentar emergencias y crisis como la que estamos viviendo, que eliminaron leyes económicas que regulaban responsablemente el incremento del presupuesto estatal de un año con respecto al año siguiente, que igualmente regulaban el endeudamiento externo. En definitiva, gobiernos nacionales y locales que se dedicaron a ser negociados y no a gobernar en beneficio de los ecuatorianos, tenemos como resultado la actual crisis. Pero la solución, señores asambleístas, no es incrementar el IVA, porque no está bien perdonar deudas a los más ricos del país, a los deudores morosos, y cobrarles a los más inocentes, a los más pobres, al pueblo ecuatoriano. Varios gobiernos han subido el IVA, ¿y cuál es el resultado? Sigue la crisis, sigue el despilfarro, sigue la corrupción, sigue la irresponsabilidad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Un Estado responsable. Se hace un poquito de silencio, por favor, señores asambleístas. Un Estado responsable, y repito, Estado responsable, que incluye al Ejecutivo, al Legislativo, a la función judicial, a la función de transparencia y control. Deberíamos reunirnos, sentarnos y elaborar un plan integral para enfrentar la crisis, con políticas de Estado para que se respeten y se mantengan en el tiempo. Un combate eficaz a la corrupción, si no el país no tiene salida, con leyes drásticas como sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos, así como a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes de cuello blanco. Políticas de austeridad fiscal, cero despilfarro, cero construcción de obras faraónicas con sobreprecios y materiales de mala calidad. Garantizar a nuestro pueblo salud, educación de calidad, trabajo digno, generar empleo, traer a la banca extranjera para que bajen las tasas de interés y los emprendedores puedan acceder a créditos baratos. Tenemos que reducir el tamaño del Estado. Hay un sinnúmero de instituciones públicas que no sirven para nada, y a los servidores públicos reubicarles en sectores productivos y sociales como salud, educación, agricultura. Necesitamos ponernos de acuerdo, señores asambleístas, y hacer un nuevo reordenamiento territorial. No podemos continuar
con 221 alcaldías, muchas de ellas con menos de 10.000 habitantes, 7.000, hay algunas de 3.000 habitantes. Tenemos como 1.000 juntas parroquiales. Tenemos 24 prefectos que se disputan las obras con los alcaldes de su sector. El próximo año se van a elegir 151 asambleístas. No sé en dónde van a colocar los escritorios. Y el próximo 2029 superarán los 180. A lo mejor tocará hacer un segundo piso. El país no puede continuar así. Necesitamos reestructurar al Estado ecuatoriano. Necesitamos una nueva Constitución de la República, un nuevo Código Orgánico Integral Penal, un nuevo Código de la Democracia que no permita que delincuentes sean electos y lleguen a los diferentes sitios del poder público. Apoyamos como el que más la búsqueda de financiamiento para este conflicto armado interno. Nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, son los que están poniendo el pecho a las balas, son los que están combatiendo a la narcodelincuencia y a la narcopolítica. Pero esta es una guerra austera. Señores asambleístas, en las dos guerras internacionales, la de Paquisha, Mayay, Kumachinaza, y en la guerra del Cenepa, se gastaron alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, no necesitamos en la actualidad tanto dinero para enfrentar este conflicto interno. De ahí que yo también propongo lo que sea más conveniente, negar o archivar este proyecto de incremento del IVA, porque se va a castigar a los más pobres del país y no va a solucionar absolutamente nada. En 3 o 4 meses nuevamente tendremos proyectos económicos urgentes y el país sigue de tumbo en tumbo. Y hay alternativas. Hace un mes se condonó deudas por más de 1.200 millones de dólares a los mismos deudores morosos que ya les condonaron deudas por 6 ocasiones anteriores. Hoy que estamos viviendo esta crisis, el gobierno puede pedirles una contribución especial, perdonarles el 50%, pero que los 600 millones de dólares, que serían más que suficientes para enfrentar este conflicto, para financiar este conflicto armado. También el gobierno está negociando el contrato con las operadoras de telefonía celular. Ahí se pueden conseguir otros 1.500 millones de dólares. Ya tenemos como 2.100 millones de dólares. El presidente, ya que estamos en un conflicto interno armado, puede declarar economía de guerra. 0 gastos en asesorías que no sirven para nada. 0 gastos en consultorías que igualmente nadie lee. 0 compra de vehículos. 0 llenado de vacantes. 0 gasto en publicidad. Todavía no estamos en campaña electoral. Ya lo mencioné, eliminar instituciones que prácticamente no sirven para nada y a los servidores públicos reubicarles en ministerios que tienen que ver con la parte social y con la parte productiva, como educación, salud, como agricultura. Le queda un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente, hay que recuperar el dinero robado. Sí se lo puede recuperar con voluntad política. En nuestro gobierno recuperamos más de 1.000 millones de dólares que se robaron los banqueros cuando congelaron el dinero de los ecuatorianos en los bancos. ¿Qué más? Podemos también decirle al presidente de la República, hay varios miles de contratos ocasionales. Si esos contratos ocasionales no se los continúa, ahí se puede ahorrar entre 600 y 800 millones de dólares. Es decir, señor presidente, hay que ponerles a trabajar a sus asesores, a sus ministros, que sean creativos, que sean imaginativos y que no hagan siempre lo más fácil,
castigarle al más inocente, castigarle al pueblo ecuatoriano con el impuesto al valor agregado. Termino, señor presidente, agradeciéndole y recordándole una pantalla para que se coloque el nombre de los asambleístas que pedimos la palabra para saber más o menos en qué tiempo nos va a tocar hablar y también la propuesta para analizarla, de negar o de archivar este proyecto de incremento del IVA y que el presidente de la República tome las decenas de alternativas que aquí han propuesto las diferentes bancadas y los diferentes grupos de asambleístas independientes. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas.